Bueno, vamos a ver ahora cómo sacar las derivadas mediante las fórmulas. Recordemos, ya había dicho que las fórmulas se deducen a partir de la definición de la derivada. Solamente para que no se le olvide, recuerden que la derivada, ¿sí?, de una función es igual al límite, ¿sí?, cuando x tiende a 0, perdón, cuando h tiende a 0, porque es bueno repetirla, ¿no?, porque luego se nos olvida, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, y todo esto entre h. Esta de aquí es la definición. Definición de... A partir de esta definición, sustituyendo las funciones, dependiendo qué función sea, podemos deducir las fórmulas de derivación. Y vamos a empezar con la primera. Entonces vamos a suponer que f de x es igual a x a la n. Bueno, entonces f' de x, o sea, su derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Vamos a poner otra. Si f de x es igual a una constante, pues entonces la derivada de f de x va a ser igual a 0. ¿Okay? Si nosotros juntamos estas dos, vamos a obtener que si la función es igual a una constante por x a la n, e igual esta es la única que se tienen que aprender en lugar del par que acabamos de escribir, pues entonces la derivada va a ser igual a c veces n, el exponente, por x a la n menos 1. Ahorita ponemos algunos ejemplos. Si yo tengo muchas funciones que se están sumando, f de x, todavía no es la derivada, f de x más g de x más h de x, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo definir como una función. O sea, esto es una función que tiene muchas funciones sumantes. También vamos a poner un ejemplo de eso. Entonces, esto que sea la función phi de x igual a esto. Bueno, pues entonces la derivada va a ser igual a la derivada de cada una de las funciones que yo tengo que se están sumando. Vamos a poner ejemplos, entonces no se asusten por lo que estoy anotando. Entonces, esta es la primera, ¿sí? Esta es la segunda, que se pueden combinar como esta. Esta es la tercera. Vamos a ver qué otra me falta por ahí. El producto, ¿no? Vamos a ver el producto. Si yo tengo dos funciones, f, g, ¿sí?, entonces la derivada de esto va a ser igual a f por la derivada de g más la derivada de f por g. Si yo tengo que se están dividiendo, ¿ok?, esto va a ser igual a la derivada de la primera, o sea, f' por la segunda, ¿ok?, menos la primera por la derivada de la segunda, ¿sí?, todo dividido entre la segunda al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la fórmula 4, la 5. ¿Qué otra cosa podemos poner? La raíz cuadrada de x, pues a x podemos verla como un exponente a la 1 medio, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 entre x a la n, bueno, debemos de saber que esto es igual a x a la menos n, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo eso, pues puedo aplicar la reglita número 1, ¿no? De igual forma, si yo tengo algo como la raíz, ¿ok?, enésima de x a cierta potencia, pues esto va a ser igual a x a la m entre n, y también puedo aplicar la fórmula 1, o sea, esta de aquí. ¿Ok? ¿Qué más podemos poner por ahí? Pues
pues tal vez ya sean todas las algebraicas, ¿no? Yo creo que se pueden resumir en esas. Entonces vamos a repasarlas. Aquí puedo aprenderme esta en lugar de las dos de arriba, ¿sí? Aquí estamos diciendo que la derivada de la suma, ¿sí?, de algunas cosas es igual a la suma de las derivadas de esas mismas cosas. Esto me está diciendo si tienes dos funciones multiplicándose, entonces esta es la reglita. La primera por la derivada de la segunda más la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Y aquí algo muy similar. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos todas las fórmulas. Y pues vamos a poner un ejemplo. Voy a mover esto para acá porque yo creo que el ejemplo que voy a poner me cabe perfectamente bien ahí. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Un ejemplo que involucre a la 3, a la 1 y a la 2, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es, bueno, a ver, vamos a poner una función, ¿sí? F de x, que sea igual a la suma de varias funciones. Vamos a poner x cúbica más 5x cuadrada más o menos, ¿no? Podemos ponerle menos 4x para variarle. Y luego le ponemos más 7. Entonces fíjense, ¿no? Cada una de estas son funciones, todas están sumando, y entonces como este de aquí, ¿no? Cada una de estas son funciones, todas están sumando, ¿no? Sumando, restando. Para el caso es lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que sacar la derivada de cada una de esas funciones. Entonces vamos a sacar primero la derivada de x cúbica. X cúbica es un numerito elevado a cierto exponente, y entonces puedo aplicar la primera, ¿no? O puedo aplicar esta, ¿no? Donde c, en este caso c vale 1. ¿Ok? Y entonces voy a ver que la derivada de x cúbica es igual al exponente, ¿sí? Exponente está multiplicado por x al mismo exponente, pero disminuido en 1, o sea, 2. Más, aquí voy a aplicar este de aquí, y entonces va a ser el coeficiente por el exponente, o sea, 5 por 2, 10, por x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. Esto va a ser igual a menos 4 más 0. ¿Ok? Entonces acabo de sacar la derivada de cada uno de los sumandos. Y esto de igual es f' de x. Ahí está, nuestro primer ejemplo resuelto. Qué fácil esto. Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que está un poquito más difícil. Ustedes por ahí ya pueden sacar como su formulario. O le pudieron haber puesto pausa, regresarse, anotar las fórmulas que acabamos de escribir para poder resolver el siguiente. Entonces vamos a suponer que yo tengo una función. Recuerden, las funciones pueden tener cualquier nombre. En este caso vamos a poner g de x. G de x es igual, vamos a poner una raíz, a la raíz quinta de x cúbica. Bueno, acabamos de decir que esto lo podemos ver como x a la 3 quintos. Si no saben por qué, regresen un poco al video y vean cómo escribimos esa raíz como un exponente fraccionario. Bueno, y entonces voy a aplicar la formulita que me dice, aquí vamos a ponerla, ¿no? No siempre la voy a poner, pero vamos a ponerla por aquí. Me dice la derivada de f de x igual a x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? En este caso n, pues vamos a poder suponer que vale 3 quintos. ¿Ok? Y entonces esto va a ser igual, o sea, g' de x va a ser igual a 3 quintos, ¿ok?, de x a la 3 quintos menos 1, pero un entero son 5 quintos, ¿no? Y entonces esto es igual a 3 quintos de x a la 3 menos 5 quintos, y entonces esto es igual a 3x sobre 5, 3 menos 5 menos 2 quintos, ¿ok? Y entonces esto es igual, lo podemos bajar si queremos, lo podemos quedar ahí, a la 3 por la raíz quinta de x a la menos 2 sobre 5. Y listo. Ya resolvimos nuestro segundo ejercicio. Y vamos a seguir resolviendo otros en los siguientes videos.